Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato enviado por uno de nuestros suscriptores, en donde nos cuenta la horrible experiencia que tuvo él y su familia con un muñeco de un troll, el cual hizo que sus vidas se convirtieran en una pesadilla. Antes de comenzar con la historia de esta noche, agradezco a los miembros del canal, ya que sin su apoyo, este video no sería posible. Otra forma de ayudar a este proyecto es suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Raúl y esta noche te escribo para contarte algo extraño que me sucedió cuando era niño. Recuerdo que en ese entonces iba en tercero de primaria y como mi mamá trabajaba, la que se hacía cargo de nosotros era mi abuelita, quien nos recogía de la escuela a mí y a mi hermano para después llevarnos a su casa, prepararnos de comer y cuidarnos hasta que mi madre regresara de trabajar. Pero en esas tardes había ocasiones en las que me tocaba acompañarla al mercado y a veces a la Merced, ya que en esta zona solía comprar las cosas que necesitaba para vender antojitos por la noche. Mi abuelita era una persona muy creyente en la magia y en los santos. Por ello, en esas visitas a la Merced, siempre aprovechaba para pasar al mercado de Sonora, para comprar velas, incienso y otros objetos para sus santitos. Por lo regular, cuando iba a la Merced, siempre la acompañaba solamente yo, porque a mi hermano no le gustaba caminar ni cargar las cosas, así que prefería quedarse con mi tía, pero en mi caso, me encantaba acompañarla, porque siempre creía que esa zona tenía una magia especial, además de que me gustaba ir escuchando todas las historias que me contaba. Pero en ese sentido, recuerdo una tarde en especial. Ese día había llovido desde la mañana, y cuando fue por mí a la escuela, mi abue me dijo que le urgía ir a comprar unas cosas a la Merced, por lo que la acompañé, pese al pésimo clima que hacía ese día, ya que también hacía demasiado frío, por lo que tanto la Merced como el mercado de Sonora estaban más solos que de costumbre. Esos días fríos siempre me han gustado, pero recuerdo que aquella tarde sentía una sensación de miedo o de misterio. Era como si supiera que algo nos iba a pasar. Pero durante las compras no ocurrió nada extraño, de modo que cerca de las 3 de la tarde ya íbamos caminando sobre la avenida Fray Servando en dirección al metro, que tiene el mismo nombre. Debido al frío y la lluvia, íbamos caminando más rápido de lo normal, pero de pronto vi que mi abue se detuvo en un puesto, el cual, extrañamente, estaba vendiendo sus productos, pese al pésimo clima de aquella tarde. Recuerdo que mi abue se detuvo y se agachó, señalando algo que el vendedor tenía bajo un enorme hule. El señor del puesto de inmediato metió su mano para sacar y mostrarle el producto por el que mi abuelita estaba preguntando, y cuando lo vi entre la llovizna, me percaté que era un muñeco con una nariz enorme
y un cabello color café que era muy parecido al cabello humano. Desde que lo vi, se me hizo extraño porque no era un muñeco bonito como los que mi abue solía comprar para ponerlos en el tocador. Al contrario, era una figura bastante fea y grotesca, pero mi abuelita lo veía con fascinación, acercándoselo a los ojos para verlo bien y hablando con el muñeco mientras lo revisaba a detalle. Yo estaba asombrado por ver eso, cuando de pronto mi abue me volteó a ver y acercándome el extraño muñeco, me dijo: «Mira, hijo, ¿no te gusta? Es un troll, son de la buena suerte, y cuando íbamos caminando, me llamó porque quiere que me lo lleve a la casa». Honestamente, no sabía qué contestarle, pero aquel muñeco se me hacía bastante feo y hasta cierto punto me daba miedo, pero como era un niño y quería mucho a mi abuelita, le dije que sí, que estaba bonito. Tras ello, mi abuelita volvió a hablar con el vendedor, preguntándole por el precio y por los cuidados que debía tener. El vendedor le dijo que costaba 300 pesos, pero que si le decía cómo se llamaba el troll, se lo vendería a mitad de precio. Y mi abue, sin pensarlo mucho, se acercó el muñeco al oído y le dijo: «Dice que se llama Lev». El vendedor parecía sorprendido por la respuesta y después de pensarlo durante unos cuantos minutos, le dijo que le diera lo que trajera y que se lo llevara, porque el troll quería estar con ella y si él intervenía, se iba a enojar. Así que esa tarde, mi abuelita sacó un billete de 100 pesos y después de meterlo en una bolsa de hule, se llevó aquel muñeco con ella. Cuando íbamos caminando rumbo al metro, yo iba callado y pensativo, intentando entender qué es lo que había pasado hace unos minutos, porque aparte de todo eso, mi abuelita se veía muy contenta, como si hubiera encontrado la oportunidad de su vida, o como si llevara mucho tiempo deseando tener una figura de esas. Así que por curiosidad me puse a ver el troll, el cual llevaba cargando mi abuelita en una de sus manos, y en ese momento podría jurar que veía cómo se movía aquel muñeco, pero no era el movimiento propio del jaloneo de la bolsa, sino más bien era como si el muñeco estuviera incómodo, como intentando salir de la bolsa. Asustado, le dije a mi abuelita que el troll se estaba moviendo, así que justo en la entrada del metro, mi abue se detuvo para bajar las bolsas, sacar el muñeco y acercarlo nuevamente a sus ojos para verlo detenidamente, y después me dijo: «No te preocupes, hijo, estos monitos están vivos, solo que no les gusta que los vean. Seguro se está moviendo porque tiene hambre. Ahorita que llegue a la casa, le doy algo de comer». Después de decir eso, metió la bolsa del troll en la bolsa donde llevaba las verduras, me tomó de la mano y siguió caminando rumbo al metro. Pero en mi caso, su respuesta me había dejado más confundido que antes, porque mi abuelita trataba a aquel troll como si se tratara de un animal o de un pequeño humano, cuando lo único que yo podía ver era una figura horrible que causaba más miedo que ternura. Esa tarde, el camino de regreso a casa fue rápido, como todas las veces que íbamos a la Merced, ya que la casa de mi abuelita estaba saliendo del metro con su lado, pero durante todo el camino
Yo iba verdaderamente impactado por todo lo que había sucedido, pero cuando llegamos a la casa, sucedió algo extraño que me ha perturbado durante muchos años, porque mientras sacaba las cosas de su bolsa, mi abuelita sacó la bolsa vacía del troll y tras asomarse un poco en la bolsa de la verdura, dijo: «No te comas la verdura, Aleph. Ahorita te doy tus semillas. Ya sabes que solo tienes que comer lo que te doy». Y justo en ese momento sacó la figura del troll, el cual tenía la cara llena de jitomate, y tras ello sacó dicha verdura, la cual tenía pequeñas mordidas por todos lados. Ver eso me dio mucho miedo y hasta cierto punto se me hizo grotesco, porque aún con mi mentalidad de niño no podía entender cómo era posible que un muñeco hiciera eso, y sobre todo no entendía por qué mi abuelita interactuaba de esa manera con él. Era como si ya estuviera acostumbrada a interactuar con estas figuras, pese a que en mi caso era la primera vez que veía a un troll. En los días siguientes, en su pequeño jardín, mi abuelita le hizo un altar a aquel muñeco, y en las semanas y meses siguientes, extrañamente, comenzó a mejorar su economía, de modo que por las noches su puesto siempre estaba a reventar de gente, y ello le permitió comprar varias cosas y tener una vida mejor, al igual que nosotros, porque ahora nos consentía comprándonos todo lo que quisiéramos. Pero honestamente, a mí ya no me gustaba estar en su casa, porque durante la tarde siempre se escuchaba un pequeño susurro, así como una horrible carcajada, la cual siempre iba acompañada de un pequeño accidente, los cuales iban desde la caída de una botella o un vaso hasta ver cómo se abrían las puertas solas, o incluso el televisor se cambiaba solo de canal sin que nadie tocara el control remoto. Pero lo peor sucedía por las noches, cuando nos debíamos quedar en su casa debido al trabajo de mi mamá, ya que esas veces era común escuchar cómo corría algo por toda la casa, lo cual al principio creímos que se trataba de una rata o de algún otro animal pequeño, pero mi abuelita al día siguiente, con una extraña tranquilidad, nos decía que era Aleph, su troll, porque le gustaba correr por las noches, cuando no le daba la luz del sol. La actitud de mi abuelita hizo que tanto mi madre como sus otros hijos se alejaran un poco de ella, ya que varios de ellos intentaron ayudarla, diciéndole que lo que hacía con aquel muñeco no estaba bien, pero ella parecía otra persona porque reaccionaba de una forma agresiva, y poco a poco su relación con el troll fue cada vez más enfermiza, llegando al grado de ponerle carne cruda para que comiera, aunque eso sí, su economía mejoraba cada vez más. Pero después de 5 años en los cuales no sabíamos mucho de ella, recibimos una llamada que nunca olvidaré. Esa vez, mi abuelita le marcó desesperada a mi mamá, diciéndole que el troll quería hacerle daño, que la ayudara a deshacerse de él. Así que preocupada por su salud física y mental, mi madre fue de inmediato, acompañada por mí, y cuando llegamos a su casa, simplemente no podía creer lo que estaba viendo, porque en todo el interior había pequeñas huellas de lodo que empataban perfectamente
con el tamaño de los pies del troll, y mi abuelita tenía varias marcas en su cuerpo, como de pequeñas mordidas. Esa noche nos llevamos a mi abuelita con nosotros y en el camino nos comenzó a explicar que ya llevaba un mes en el que no podía dormir, porque según ella, el troll ya no quería carne cruda de animal, sino que ahora quería ser alimentado con carne humana. La verdad es que yo no le creía, porque relacionaba todo aquello más con una enfermedad mental que con algo paranormal. Pero al día siguiente, que fui a su casa con mi mamá, pude ver cosas que simplemente no podía creer, porque las paredes de la casa estaban completamente destruidas, sobre todo la parte baja, a la altura del troll. Era como si aquel ser hubiera agarrado un cuchillo o cualquier otra cosa para rasparlo contra la pared, y en cada esquina de la casa había demasiada humedad y tenía un olor horrible, ya que según mi abuelita, en esas esquinas era donde el troll orinaba para marcar su territorio. Pero lo peor fue cuando buscamos en el jardín, encontrando a aquel horrible muñeco, el cual ahora era más grande en relación a la primera vez que lo había visto, y su cara había cambiado por completo, mostrando más maldad y perversión. Además, como si fuera un ser vivo, había embarnecido, como si el tiempo realmente lo hubiera hecho envejecer. Yo no entendía nada de lo que estaba viendo, pero esa mañana había acompañado a mi madre porque ella quería llevar al muñeco al puesto donde mi abuelita lo había comprado años atrás. Así que después de meterlo en 7 bolsas negras completamente amarradas, nos fuimos al metro para ir rumbo a la estación Fray Servando, que es donde yo recordaba que lo había comprado. Pero mientras íbamos en el tren, noté que mi madre iba muy tensa, y cuando volteé a ver la bolsa que llevaba, pude notar que se movía algo en su interior, de la misma forma en que lo había visto cuando era niño. Pero gracias a Dios, solo viajamos durante unas cuantas estaciones, así que después de unos minutos nos bajamos en Fray Servando. Pero justo cuando el metro se fue, vi cómo se le soltó la bolsa a mi madre, como si llevara una rana adentro, e inexplicablemente la bolsa se fue rodando hasta las vías, donde rápidamente se perdió de nuestras vistas. En ese momento, mi madre me volteó a ver, y cuando tomó mi mano, pude notar que estaba llorando del miedo y que había entrado en un tipo de ataque de pánico, porque hasta ese momento ella no le creía a mi abuelita, pero en mi caso ya había visto anteriormente lo que aquella figura o lo que viviera dentro de ella era capaz de hacer. Esa tarde, pese a todo lo vivido, sí intentamos buscar el puesto, pero no lo encontramos. Sin embargo, un par de meses después, cuando caminaba por aquella zona junto a unos amigos, yo sí volví a ver aquel puesto, el cual seguía vendiendo cosas esotéricas, como pulseras, collares, veladoras y por supuesto varios tipos de trolls, los cuales eran aún más feos y tétricos que el que había comprado mi abuelita años atrás. Respecto a ella, con el paso del tiempo, volvió a ser la misma de siempre y poco a poco retomó su vida normal, aunque eso sí, seguido teníamos que ir a acompañarla por las noches, porque ella
seguía con miedo de que Aleph regresara para hacerle daño. En mi caso, siempre que me toca pasar por Fray Servando o Candelaria, me da mucho miedo, porque por alguna extraña razón, siento que el troll sigue habitando por aquella zona. Incluso, ya sea que vaya en carro o en metro, siempre voy poniendo atención, por si algún día me toca verlo, a él, o alguna señal que me indique que sigue vivo. Finalmente, esta experiencia me impactó más, porque unos años después, estos muñecos se pusieron de moda y la gente los compraba como si nada para activarlos y alimentarlos, supuestamente para que les dieran suerte. Pero en mi caso, sabía que eso no era nuevo y mucho menos una moda, ya que se trataba de algo peligroso si te llegaba a tocar el troll menos indicado. Y por otro lado, también me sorprendieron los relatos de terror que existen alrededor del metro, ya que personalmente sé que este ser habita en las vías del metro y que seguramente sigue buscando a su próxima víctima, porque quizá el metro tiene una extraña energía que atrae a este tipo de seres. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia? ¿Ustedes ya conocían a estos trolls? En mi caso, sí, y de hecho, no es la primera experiencia extraña que escucho sobre ellos, por lo que seguramente hay algo muy misterioso detrás de su venta y devoción. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, con un troll o en cualquier otra circunstancia, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios si ustedes conocen alguna historia relacionada con los muñecos troll, o también pueden compartirme un emoji de un troll. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.